Mientras tanto, por favor, les animo a buscar Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. ¿Están todos allí? Listo. Entonces, Efesios 4, 11 al 16. Si tu versión no coincide con la mía, no te preocupes porque la idea es que el apóstol Pablo expresa lo mismo. Dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, 16, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el que crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Señor, oramos esta mañana sabiendo que tú tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y Señor, descubrir los dones de verdad debería llevarnos a no sentirnos conformes, a buscar siempre agradarte y saber que tú tienes un plan y que esperas que nosotros participemos en ese plan. Y pues Señor, yo creo que lo más triste que a uno le puede pasar es vivir toda su vida como un creyente y saber que nunca ejerció los dones y que se va a una eternidad con un regalo totalmente empacado sin haberlo desempacado para el uso de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes cada vez más del poder que has colocado en nosotros para llevar a cabo tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuamos con nuestra serie de dones, que ha sido algo que pues consideramos que cada uno de ustedes necesita conocer, que cada uno de ustedes necesita desarrollar y cada uno de ustedes necesita aplicar. Entonces, cuando hablamos de dones espirituales, estamos hablando de una poder o una facultad que Dios le ha dado a todos los creyentes para que puedan ejercer un servicio dentro de la iglesia. Hemos hablado de algunos. Si te has perdido la serie, pues está grabada en YouTube y la puedes ver. Entonces hemos clasificado los dones en tres secciones o en tres tipos, y pues hace 15 días empezamos hablando de los dones ministeriales que se encuentran justamente aquí en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13, y estos dones dijimos que son los dones que nos animan a la capacitación, a capacitar a los otros. Entonces su propósito es desarrollar y madurar, perfeccionar, edificar a los santos y equiparlos para llevarlos a la obra dentro de la iglesia. Eso es lo que hacen estos dones. Entonces, son dones que van llevando a que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿sí? Y ya hablamos de algunos, que los vimos hace 15 días. Ya hablábamos de apóstoles, y creo que hablamos solo de apóstoles en este caso, ¿sí? Y recordábamos que un apóstol es alguien que es enviado, ¿sí? Alguien que cumple la función de un misionero y que está dentro de estos. Entonces, estos dones tienen que ver más con un llamado que con una posición. Y es importante que entendamos esto. La persona que los ejerce siente un profundo anhelo por llevar a cabo la obra de Dios. O sea, esto no es que yo quiero ser apóstol, o esto es que yo quiero ser pastor, o yo quiero ser evangelista, o yo quiero ser profeta. No, esto tiene que ver con un llamado de Dios. Sí, aquí no es que tú presentas tu hoja de vida y el Señor dice, sí califica para adentro. No, esto tiene que ver con que Dios te llama. Por eso no cualquiera se puede proclamar un pastor, no cualquiera se puede proclamar un apóstol, no cualquiera se puede proclamar un evangelista. Porque tiene que ver con un Dios que en su soberanía
Y si ustedes se acuerdan de Juan Bautista y de Jeremías, Dios los llamó desde antes, desde el vientre, a que ejercieran un cargo dentro de su pueblo. Entonces es importante entender de que estos dones no tienen que ver con un título, tiene que ver con una función. Entonces, hablando del don de evangelista, que es uno de los dones que encontramos dentro de esta gama, pues, ¿qué es un evangelista? Es el que comparte las buenas nuevas del evangelio con los que no conocen a Jesús, y sus mensajes tienen la facultad de llamar al arrepentimiento. Un evangelista es aquel que siente carga por los perdidos, pero su principal objetivo es llamar personas al arrepentimiento. No es alguien que meramente predica el evangelio, sino que va más allá, porque su intención es que las personas se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el evangelista más conocido? Juan Bautista. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego llegó Pablo y llegaron todos los demás. Pero Juan Bautista tenía ese anhelo en su corazón, y ¿se acuerdan la frase de Juan Bautista? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Eso hace un evangelista. Un evangelista tiene unas características. Es alguien que tiene un constante anhelo por traer a otros a Cristo y busca oportunidades. Siempre está en eso. De entablar amistades con otros con el propósito de predicar el evangelio, bien sea de manera personal o a una multitud. No sé si ustedes los han visto, pero camino, bueno, yo tomaba una ruta por la carrera 50 rumbo a mi trabajo, y todos los días había un señor que se levantaba y predicaba. Y yo sentía vergüenza. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué tienes vergüenza si están hablando de mí? Ora por él. Yo no sé si él tenga el don de evangelista, pero eso es lo que hace el evangelista. Aprovecha toda oportunidad de hablar de Jesús. No pierde la oportunidad, porque su llamado y su carga porque otros conozcan el evangelio siempre está latente. Tú eres una persona que siente carga por otros. En el cuerpo de Cristo este es el corazón, porque palpita constantemente porque otros conozcan. Y aquí tenemos buenos evangelistas. Es alguien que constantemente habla del testimonio de Jesús y cómo el conocer a Jesús le cambió la vida y puede cambiar la vida de otras personas. Su vida es un testimonio andante de que yo antes era, pero ahora soy. Yo antes hacía esto, pero ahora hago. Y comparte su testimonio porque su propósito es que más personas puedan ver que Jesús puede transformar cualquier vida. Si me transforma a mí, te puede transformar a ti. Entonces, eso busca. Es una persona que conoce bien el mensaje del evangelio y busca las formas de llevar toda conversación al mensaje del evangelio. No tiene vergüenza de hablar del mensaje de la cruz y siempre busca estrategias para que otros escuchen del evangelio. Siempre, aunque el pastor lo habló en las clases de quiénes somos, siempre el evangelista tiene una vida intencional. Cuando te está invitando a un café, tiene el propósito de usar ese café para que conozcas de Jesús. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú tienes el propósito de invitar a esa persona para hablarle de Jesús. ¿O solamente tienes el propósito de pasar una tarde chévere y que se vaya? Yo no sé, pero yo tengo una lucha y el otro día estaba viendo un video bueno en YouTube, muy bueno. Me hizo reír bastante. Y yo tenía las ganas de decir, ay, venga, le comparto esto. Y ustedes saben lo que uno hace con un video bueno, ¿no? Uno no se lo puede callar, uno quiere que otra persona lo vea y se ría. Y luego el Espíritu Santo me llevó a pensar, me dijo, ¿serías capaz de compartir el mensaje con la misma efusividad que puedes compartir este video? ¿Tú tienes ese anhelo porque otros conozcan a Jesús? ¿Tú en verdad tienes una carga y oras por personas que en verdad conozcan? ¿Sabes por qué tú estás sentado acá? Porque alguien que tenía una carga por ti, fue por ti. Fue y te buscó. Eso hace un evangelista. Hace entendible el mensaje de la cruz a las personas que no conocen el evangelio para que ellas escuchen claramente la palabra de Dios y se arrepientan de sus pecados volviéndose a Jesús.
Entonces, cuando tú eres evangelista, el Espíritu Santo te va a colocar las palabras exactas en el momento preciso para que tú hables de él. Y tú sales de ahí diciendo, ¿y yo de dónde saqué esto? ¿De dónde saqué estas palabras? Es el Espíritu Santo que te usa en un momento. O que tú estás durmiendo y te pone una carga y te dice, ora por esta persona. Ora. Y tú no sabes por qué. El Espíritu Santo te inquieta a orar por una persona porque es que quiere que lo alcances. Tiene la facultad de tocar los corazones con su mensaje y guiarlos a tomar una decisión personal por Cristo. No solamente tiene el mensaje a flor de labio, sino que el Espíritu Santo actúa en la persona que recibe el mensaje a fin de traerlo al arrepentimiento. Mira, Jesús dijo que si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Y cuando yo empecé en el Evangelio, a mí me sorprendía que el bus frenaba y al lado había un mensajero, un camión grande que decía, Dios te está buscando. Lo leía en grafitis, en mensajes que me llegaban. Si tú no estás compartiendo el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Entonces somos llamados a ser evangelistas. La ayuda en la fundación de iglesias, enseñándoles las doctrinas básicas del Evangelio y mostrando cómo poder alcanzar a otros. Mientras que el apóstol es enviado a abrir una obra, una iglesia, el evangelista llega a alcanzar a otros para Cristo. Eso hace el evangelista. Son trabajos, o no son trabajos, son funciones, son dones que actúan a la par, como un complemento. Entonces, algunas cosas que debemos tener en cuenta. Si bien este es un don que opera efectivamente en algunos miembros más que en otros, todos los creyentes somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura y llamar almas al arrepentimiento, según lo que dice la Gran Comisión. ¿Saben cuándo va a llegar, cuándo va a venir Jesús? Cuando la última oveja que él ha llamado entre al redil. Pero si nosotros no estamos llamando personas al arrepentimiento, no estamos anhelando su venida. Y nosotros necesitamos ser conscientes de que hay personas que necesitan conocer el evangelio. Pensando en esto del campamento, de lo que queremos hacer con los jóvenes. Hay un muchacho en el restaurante donde yo voy, él se llama Alejandro. Es un joven que hace los domicilios del restaurante. Y yo tengo una carga por Alejandro. Y oro por Alejandro. Y yo quiero que Alejandro conozca. Y yo estoy delante de Dios diciendo, Señor, yo quiero que Alejandro te conozca. No solamente Alejandro, mucha gente. Pero tú tienes una persona en tu lista que tú estás diciendo, Señor, yo oro que esta persona te conozca. Un creyente que gana almas para Cristo, hablando de prosperidad y salud, no debe ser considerado un evangelista porque está trayendo personas a Jesús por motivos equivocados. Y hoy en día hay gente que busca, que te dice que ven a la iglesia porque Dios te quiere hacer feliz, te quiere hacer próspero, te quiere enriquecer. Ese no es el evangelio. El evangelio tiene que llamarte al arrepentimiento. Tiene que llevarte a entender que tú estás en bancarrota espiritual y que necesitas a Jesús. Y por eso, nosotros que conocemos la verdad, necesitamos proclamarla. Y el pastor John MacArthur usa una frase que me encanta y dice, compartir el evangelio es un mendigo que tiene hambre mostrándole a otro dónde está el pan. Y nosotros necesitamos que nuestros familiares, nuestros amigos conozcan de Jesús. El evangelista prepara el terreno para que el pastor maestro pueda enseñar a otros las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. El pastor maestro está equipando a la iglesia, pero el evangelista va y busca a los que están perdidos y los trae para que el pastor los edifique. Entonces, cada uno de nosotros dentro de este cuerpo, cuando trae personas al evangelio, está buscando que no se quede ahí, sino que crezca. Y algún día tú entraste por esa puerta como alguien que no sabía nada y alguien te empezó a instruir.
Y gracias a Dios, después de 10 años, nuestra iglesia ha crecido en preparar y entrenar a otros para que vayan y alcancen a otros. Entonces, hagámonos esta pregunta. Si cada uno de nosotros se propusiera alcanzar a una persona para Cristo por año, ¿qué tan grande llegaría a ser nuestra iglesia en algunos años? Si tú, estamos en marzo, comienzas a orar y traer una persona, una, para Cristo durante este año, ¿cuántos llegaríamos a ser al final de este año? Y si eso haces año tras año, ¿qué tan grande llegaría a ser nuestra iglesia? Pero la tarea necesita hacerse. Y el evangelista, aunque tiene esa carga porque más personas conozcan, ese debería ser el palpitar de cada uno de nosotros. No solo cuando nos hablan de Soacha o los misioneros o Suba Bilbao, no. Tú eres un misionero en el lugar donde te encuentras y Dios te ha colocado ahí. Y pues doy gracias a Dios que compañeros míos de trabajo y excompañeros, porque cada persona que alcanzó a Cristo se va de la empresa, no sé por qué, pero ha sido un privilegio que Dios me permite alcanzar a otros. Entonces no es que no se pueda hacer la tarea, es que no estamos confiando que Dios nos puede usar para hacer la tarea. Entonces, te dejo con esa pregunta. Si cada uno de nosotros intencionalmente busca alcanzar a otro, ¿qué tan grande sería nuestra iglesia de aquí a 10 años? ¿Te imaginas? Entonces, sigue siendo nuestro llamado a ser evangelistas. ¿Qué características o qué preguntas debería yo hacerme para saber si tengo este don? Disfruto compartir el evangelio en cada oportunidad que tengo. Siempre estoy disfrutando porque es mi anhelo que otros conozcan a Jesús, es mi anhelo que otros le vean a Él. Otro es que siempre estoy buscando personas no salvas para compartir mi fe y ganarlos para Cristo. Sobre el año más o menos 80, más o menos, que él cuenta su testimonio, que era un pastor fundador de la iglesia donde yo estaba. Su hijo es el que narra la historia. Y dice que su papá iba al Parque Santander, al frente del Museo del Oro, y él empezaba a mirar hacia arriba. Y pues claro, todo el mundo lo miraba y entonces todo el mundo, y ahí como queda el edificio de Avianca. Entonces él se quedaba mirando así. Entonces, ¿qué hacía la gente? Lo miraba, pues, en esa época que no había internet ni había nada, empezaba a mirar hacia arriba. Y cuando ya tenía un grupo de personas, narra a su hijo y lo narra él, dice, así como estamos mirando el cielo, así vamos a ver a Jesús descender por su iglesia. Y los tomaba a todos y les predicaba, León. ¿Tienes tú una intención cuando quieres ganar a otros? Otros, me gusta compartir con otros cómo conocer a Jesús me transformó a mí. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, que deberían ser leídas por los demás, que cada uno de nosotros necesita mostrar a Jesús. Las personas se muestran atentas cuando les comparto el evangelio. Cuando yo hablo de Jesús, la gente se muestra interesada. Cuando yo envío un devocional, cuando yo les comparto. ¿Saben qué hice yo una vez? Coloqué de estas promesas bíblicas que venden por aquí y la puse encima del escritorio. No le hago por propaganda. Que venden en esas librerías. Y lo que yo hice fue colocar esas promesas encima al lado del computador. Hice el ejercicio. ¿Y sabe qué era interesante? Y como yo tengo que hacer mi trabajo y otras personas vienen a mi escritorio, miraban las promesas y decía, como algunos lo usan como vademecum, ¿no? Te lo toman y dice, ay, esta está muy bonita, me la llevo. Y luego yo le preguntaba, ¿y qué te dijo Dios con esa promesa? Intencionalmente. ¿Estás tú interesado en que otras personas, cuando compartes el evangelio, aprovecho cualquier oportunidad que Dios me da para hablar a otros de Jesús? No desperdiciamos el tiempo, porque los días son malos, porque cada vez el tiempo es corto. Porque como decíamos ayer, alguien nos decía, Dios a veces tiene que levantarnos a las 4:30 de la mañana, movernos el piso, aunque algunos sentimos que nos arrulló,
que eso no era un terremoto, sino que realmente me estaban arruchando, para decirnos, yo estoy cerca, yo vengo pronto. Y eso solamente es una advertencia de que Él está pronto a venir. Entonces, eso hace un evangelista, es el que tiene una pasión y una carga por otros. Y dentro de esta iglesia hay evangelistas que tienen su pasión y su anhelo porque otros conozcan. Otro de los ministerios u otro de los dones es el de pastor maestro. ¿Sí? En Efesios, en Efesios que lo leímos, dice pastores y maestros. Realmente la palabra ahí no va ahí, es pastor maestro. Así es como se conoce este don, pastor maestro. ¿Qué hace un pastor maestro? Pues viene de la palabra poimen. Es alguien que se caracteriza por la alimentación espiritual y protección espiritual. También se le conoce como un obispo. ¿Han oído esa palabra? Y la palabra episcopos en el griego significa alguien que supervisa. La Biblia en varias oportunidades se le denomina como un anciano. Entonces, cuando habla de ancianos, obispos o se le habla de pastor, pues está hablando de personas que son los que guían. En el plano natural, ¿qué hace un pastor? Toma las ovejas, las lleva, las cuida, les lleva a pasto y todo lo que tiene que ver con el cuidado. En el plano espiritual, eso es lo que hace un pastor. Cuida a su congregación, los que son fieles, y cuida en estar pendiente de que ellos estén bien. ¿Qué características tiene un pastor maestro? Pues es un hombre con un llamado de Dios a liderar su iglesia y que cumple con unos requisitos establecidos en 1 Timoteo 3, 1 al 7. No cualquiera puede proclamarse un pastor. Tú tienes que ser llamado. Tú tienes que ser capacitado por Dios para ejercer la función de ser pastor. Y a veces el llamado puede durar años. Años. ¿Cómo supe yo que Dios me estaba llamando al pastorado? Un día que Él me trajo en cuenta y me dijo, quiero que mires hacia atrás y veas cómo yo te he venido preparando. Y cada cosa que pasa en tu vida tiene el propósito de fortalecer tu vida y tu ministerio para que proclames a otros la verdad de la palabra. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprensible. Irreprensible significa que no tiene de dónde agarrarse, que no tiene quien lo acuse o que no sea comidilla en los comentarios de los demás. Y si ustedes se fijan en esas características en 1 Timoteo capítulo 3, son características que muestran lo que Dios espera de un pastor. Y el pastor es llamado por Dios porque tiene que cumplir una función. El llamado a ser pastor maestro no es un llamado a una profesión, es un llamado a una pasión. Y yo he estado en ordenaciones y una vez me acuerdo, ordenar es que toman al pastor y le hacen preguntas, un grupo de pastores, y un pastor le dijo a quien estaban ordenando, le dijo, ¿y por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Te da más dinero? ¿Evitas el estrés? Y él contestó y dijo, porque eso es lo que Dios me ha llamado. No tiene que ver con un salario, no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con tu liderazgo. Tiene que ver con que esto es la pasión que mueve tu corazón y tu alma a servir a Dios en edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es un llamado profundo al corazón. Es alguien que vela por el cuidado de la congregación, sus miembros, y en cuanto a enseñanza y doctrina, guiándolos a resolver problemas mediante la palabra de Dios. Eso es lo que hace un pastor. Te enseña a través de las escrituras cómo tu vida debe ser formada a raíz de la palabra de Dios. No es alguien que te está contando sus experiencias, aunque son importantes, pero no te está contando su testimonio o lo que él piensa. Te lleva a la palabra de Dios porque sabe que es aquí donde encontrarás la respuesta a tus problemas. Por eso un pastor no puede ser alguien nuevo en la fe. Tengan cuidado de ustedes mismos, le dice el Espíritu Santo a los pastores, de toda la gente que Dios ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia de Dios y la cual compró pagando con su sangre de su propio Hijo. Nosotros como pastores necesitamos cuidar a aquellos que Dios ha colocado bajo nuestro cuidado.
Ese es el trabajo principal de un pastor, cuidar el corazón de las personas. Es alguien que busca llevar a su congregación a una madurez espiritual a través de la enseñanza de su conducta y su fe, mostrando la imagen de Jesús a quienes siguen el ministerio. Por eso el escritor de Hebreos dice que ustedes, la congregación, debe orar por los pastores. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe dar cuentas por los demás. Acuérdense de sus pastores que les hablaron de la palabra de Dios, consideren cuál ha sido su resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Sabe cuál es nuestro versículo? Imítenme a mí como yo imito a Jesús. Y eso debería ser algo tan latente en cada uno de nosotros que deberíamos decirle a quien viene detrás, ¿sabes qué? Imítame a mí como yo imito a Jesús. ¿Significa que somos perfectos? No. ¿Significa que no metemos la pata? No. Significa que nuestro llamado es a ser semejantes a Jesús. Ese sigue siendo nuestro llamado. Debe ser un maestro en todo el sentido de la palabra, equipado con el conocimiento de las Escrituras para alimentar e instruir a la congregación, como un alto valor del ministerio. Por eso no puede ser una persona neófita, dice Pablo. No puede ser algo recién convertido. No es que nos reunimos acá y decimos, tú tienes como ese llamado, ven acá. No, tiene que ser alguien que conozca la palabra de Dios realmente, que en verdad su corazón palpita por conocer las verdades espirituales y que se entrena en la palabra de Dios. Porque si el pastor no se alimenta, así mismo será su congregación. Ahora, eso no te exime a ti de colocar en cuidado lo que tu pastor te enseña. Tú también eres llamado a estudiar la palabra de Dios, a meditar en ella, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Por eso tiene un alto llamado a estudiar y conocer la palabra de Dios. El pastor que no desafía a la iglesia con la palabra de Dios sencillamente la está entreteniendo. Y hoy en día tenemos muchos entretenedores que les gusta entretener a toda una congregación contándoles historias, anécdotas, pero no los confrontan con su pecado. De hecho, hay iglesias que han anulado de su vocabulario la palabra pecado. ¿Por qué? Porque no quieren confrontar. Y ese es el llamado del pastor. Es el llamado de Jesús al decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es alguien que entiende el papel de siervo de la iglesia como seguidor de Jesús. Entonces, creo que Álvaro fue claro en decir en las clases de quiénes somos que no funcionamos como una pirámide hacia arriba, que no es el pastor el que está ahí, que todos, no, sino que el pastor es el que va atrás, dando ejemplo a los demás, animando a los demás y siendo siervo de todos. Fue lo que hizo Jesús. Jesús, la última noche o el último momento, se quita el manto, toma el lebrillo y lava los pies. Y diciendo, así como yo les he hecho a ustedes, ustedes deben hacer a los demás. Y es muy fácil estar en una posición de pastorado donde yo solamente exijo, demando o solo quiero esto. Pero la Biblia dice que deben tenernos como servidores de Jesús. Porque ese es nuestro principal llamado. Es alguien que es un ejemplo a los demás de su amor y servicio. O sea, no somos alguien exclusivo que solo hace ciertas funciones. Nosotros también sabemos barrer, también sabemos trapear, también sabemos lavar la loza. O sea, y es un peligro cuando la iglesia considera que su pastor es intocable. Y yo he conocido iglesias donde el pastor dice, mira, si quieres hablar conmigo, pide una cita con mi secretaria. Y mira si tengo agenda. Y así podemos llegar. Entonces, por eso debemos orar y cuidar el corazón de nosotros. Si bien el pastor es la cabeza visible, Jesús es la autoridad suprema y cabeza principal sobre toda la iglesia. Así que si tú te desvías de la fe, si tú no estás
llevando la vida cristiana que Dios te llamó a hacer. Yo soy responsable de cuidar de ti, pero el pastor tuyo es Jesús. Porque tú fuiste rescatado por Jesús para ser su oveja. Y a la larga, tú eres responsable delante de Jesús porque Él es el pastor. Nosotros funcionamos como pastores o cabezas visibles. Pero el pastor principal en esta iglesia y en cualquier iglesia que se considera bíblica y que sigue los parámetros bíblicos es Jesús. Nosotros solo somos un dedo que apunta a Él, diciendo quién es el verdadero pastor, porque tú eres oveja de Jesús. Entonces, el pastor es un líder, es un siervo, sin que esto lo haga superior a los demás miembros de la congregación. Ya que todos los dones son iguales en importancia y función, el pastor es un guía puesto por Dios y los demás dones complementan, ayudan su ministerio, así como él ayuda y complementa a los demás. Entonces, si tú tienes el ministerio o tienes el don de enseñanza y tú no lo estás haciendo, pues el pastor lo tendrá que hacer. Si tú tienes el don de servicio y no lo estás haciendo, pues el pastor lo tendrá que hacer. Si tú tienes el don de la misericordia y no lo estás haciendo, pues el pastor lo tendrá que hacer. ¿Significa que él tiene todos los dones? No. Significa que él es el responsable. Entonces, por eso, como funcionamos como un cuerpo y el propósito del llamado de Dios es que el pastor predique y edifique la iglesia, ponte a pensar que si nosotros que tenemos que preparar la charla del domingo, tenemos que atender las demás cosas de la iglesia, ¿en qué momento vamos a preparar un buen mensaje? Entonces, tu ministerio, tu servicio complementa y ayuda a que el pastor pueda velar y cuidar el corazón de los hermanos. Y Pablo escribe lo siguiente: así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado, para enseñar los misterios de Dios. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de toda confianza. ¿Sabes? Algún día nosotros vamos a estar delante de Jesús y nos va a ver cara a cara y nos va a preguntar por cada uno de ustedes. ¿Por qué no lo estorbaste en su pecado? ¿Por qué no lo buscaste? ¿Por qué lo dejaste ahí? Señor, es que no tenía tiempo, estaba haciendo otras cosas. Estaba en tu iglesia. Tú eres responsable por él. Por eso somos llamados a cuidar de la congregación. Para tener en cuenta, si bien no todos somos pastores con un título o que se les conozca con un título, todo creyente en función está llamado a cuidar y pastorear a otros hermanos en la fe, también a los recién convertidos, guiándoles y enseñándoles a ser como Jesús. Cuando tú estás dando un discipulado, estás pastoreando a otros. Cuando tú estás dando fundamentos, estás pastoreando a otros. Cuando tú tienes una charla con otros, estás pastoreando a otros. En función, cada uno de nosotros es un pastor que cuida a otros. O sea, las personas que Dios trae a tu vida no es por casualidad. Es porque Dios te está llamando a cuidar de esa persona. Todavía no pertenece al rebaño. Pero si comienza a dar pasos de fe, adivina quién es el encargado de cuidarlo y guiarlo a Cristo. Discipular es hacerse al lado de otro a fin de acompañarlo hasta que crezca en la madurez y llegue a ser como Jesús. No es un curso de 8 lecciones. Es realmente toda una vida y un proceso. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice Pablo, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, cada uno de nosotros es llamado a pastorear a otros. Ahora, en este tema del pastorado, pues existe esta pregunta. Y es una pregunta que ha generado una controversia y ha generado mucho conflicto en algunas iglesias. Ahora, yo te digo algo. Si tú tienes problema con esta pregunta, el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en tu corazón, que ha permitido que opiniones del mundo, opiniones que no son bíblicas, te están generando esa controversia. Porque Dios es claro. Entonces, ¿puede una mujer ser pastora de una iglesia a nivel de título?
Miremos algunas razones por las cuales una mujer no puede ser pastora de una iglesia. Yo solo quiero exponerlas, tú puedes buscarlas, pero estas son algunas. Existe un orden en la creación, dentro de la creación, establecido por Dios, y una subordinación de la mujer en el ministerio. Nótese que dice someterse, no subyugarse. El problema es que el mundo ha vendido la idea que someterse es igual a maltrato. Pero dentro del contexto bíblico, si tú lo lees en Génesis capítulo 3, es el hombre cuidando a su esposa. Y toma más sentido en Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice que el hombre debe amar a su mujer como Jesús ama a la iglesia. Entonces, bajo ese principio hay un orden establecido dentro de la creación que Dios colocó al hombre como autoridad y a la mujer le dio la orden de someterse. Entonces, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pues no permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Habla de ese orden establecido en la creación. Ahora, si tú lo lees así de primera mano, dices, ese texto es demasiado machista, ¿no? Porque ahí está diciendo, porque no permito que la mujer enseñe a la congregación. Entonces eso tiene un contexto, nunca tomes versículos fuera de contexto. Y este ha sido uno de los versículos más discutidos. Pero a lo que quiero llamar su atención es que aprenda en silencio y con toda sujeción. Porque hay una autoridad colocada por Dios en la creación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces, esa es la orden de Dios, el parámetro establecido por Dios. Segundo, porque uno de los requisitos para ser pastor es ser marido de una sola mujer. Entonces, si ella es pastora, ¿cómo puede ser marido de una sola mujer? No es congruente, ¿sí? Entonces, parte de los requisitos es que el hombre debe gobernar bien su casa, porque si no, el pastor debe gobernar bien su casa, porque si no la gobierna bien, pues no puede pastorear a la congregación. Y este es uno de los requisitos que se requiere de alguien que ha sido llamado al pastorado. Debe ser marido de una sola mujer, y los hombres de esta iglesia lo tienen claro porque lo estudiamos, ¿cierto, hombres? Bueno, entonces somos libres de sus decisiones. El tercero, ninguno de los autores de las escrituras es mujer, aunque hay dos libros con nombres de mujeres que son Ruth y Estel, pero estos fueron escritos por hombres. Toda la Biblia fue escrita por, ¿cuántos? 40 hombres menos uno, 39 de la nación judía, uno que no es judío, que es Lucas. Creo que hay algunos que les falta repasar fundamentos. Pero todos los libros escritos o en la escritura fueron generados principalmente por hombres. ¿Okay? Lo cuarto es que no hubo reinas en Israel, no se menciona ninguna reina. Hay una reina que se llama Atalía en Primera de Reyes capítulo 11, pero Atalía no fue nombrada por Dios, sino que ella mató a los descendientes y se proclamó como reina. Pero ella no era una reina establecida por Dios. No hay sacerdotisas, no hay patriarcas, que los patriarcas fueron hombres, los profetas eran hombres, los apóstoles eran hombres. Eso muestra el interés de Dios que Dios tiene por el liderazgo masculino. Entonces, Dios tiene una intención al llamar a los hombres a ejercer ese ministerio. Los ministerios o el ministerio pastoral o de cuidado de la iglesia está dado en ellos. Otra razón es que Gálatas 3:28, que es este, dice, ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos son uno delante de Cristo. Y muchas personas usan este versículo y dice que todos somos iguales. Sí, eso dice el versículo. Pero en su contexto habla de su igualdad en cuanto a la salvación del hombre y la mujer. Habla de que posicionalmente delante de Dios todos somos iguales. O sea, no hay una distinción en que tú eres mujer o hombre, ¿sí?
Pero la diferencia está en que funcionalmente somos totalmente diferentes. La función que ejerce una mujer y un hombre delante de Dios a nivel de pastorado es muy diferente. ¿Me hago entender? Entonces, posicionalmente delante de Dios todos somos iguales, pero funcionalmente dentro del cuerpo de Cristo, ahí está la diferencia. Y Dios espera que cada uno opere de acuerdo a su don. ¿Listo? Otra razón es porque así como hay un orden en la Trinidad en cuanto a la autoridad y sometimiento, así también hay un orden establecido entre el hombre y la mujer. Jesús no es menos por someterse al Padre, así tampoco la mujer debe ser considerada menos por someterse al varón y a su autoridad. O sea, Jesús no tiene ningún problema en someterse a Dios y no por eso deja de ser Dios. Si Dios está llamando a la mujer a someterse, eso no le está quitando el valor, está colocando un orden establecido que Él diseñó para ti, mujer. ¿Y qué dice la Biblia a la esposa? Que debe someterse. Bueno, les iba a contar una historia, pero después me pegan. Bueno, sigamos. Pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es la cabeza de su esposa, así como Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, hay un orden establecido, ¿sí? Entonces, cuando estamos sometiéndonos, estamos dándole la honra que merece a aquel que tiene autoridad. Ahora, someterse no es algo selectivo. Es una orden dada por Dios que espera que nosotros obedezcamos. ¿Por qué? Porque nuestro sometimiento trae honra al nombre de Cristo y trae la bendición al cuerpo de Cristo. Otra razón es que en el Antiguo Testamento hubo 5 mujeres que ejercieron cargos importantes. Miriam, la hermana de Moisés; Débora fue juez en Israel; Hulda fue profetisa de Dios; Noadías, una falsa profeta en contra de Israel; y la esposa de Isaías, que no se menciona por nombre y no se nombra ninguna profecía de ella. Fueron mujeres que fueron relevantes en el tiempo de Israel, pero fue en un momento específico. Les quedo debiendo las del Nuevo Testamento, pero traigo a una que se llama Febe. Y dice que Febe era diaconisa. ¿Ahora qué significa la palabra diaconisa? Diácono, siervo. O sea, que ella servía dentro de la iglesia. Y Pablo la reconoce como una diaconisa, en función. ¿Sí? Entonces, estas son las mujeres, pero fue un tiempo, aunque estas mujeres tuvieron un nombramiento específico, los ministerios no fueron continuos como los profetas. Solo tuvieron funciones establecidas para un tiempo específico nomás. Fue un tiempo de la historia, un momento de la historia. Cuando tú vas al libro de Jueces, te encuentras que una mujer, dio toda una libertad al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cómo se llama? Débora. Y Débora, en un momento específico, tomó la vocería y trajo libertad al pueblo, pero fue un tiempo específico. No hay un registro de predicación o enseñanza de alguna mujer. Ninguna ejerció como líder de la nación de Israel. Vuelvo y digo, solamente hay una, pero ella usurpó el trono. Otra razón es que el Nuevo Testamento, las instrucciones de ministerio son dadas a los hombres. Son dadas en cuanto a pastor, maestro o diáconos. No hay registro de mujeres evangelistas en el libro de los Hechos, no lo hay. No hay predicaciones registradas de mujeres. Cuando los apóstoles hablan de ancianos, se refieren a hombres específicamente. Entonces, pues muestra la dirección del Espíritu Santo a través de los hombres que Él quiere escoger. Entonces, antes de que me apedreen, antes de que me laceren, quiero hacer algunas declaraciones. Número 1, bajo ningún concepto desconocemos el rol y ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Ellas, dice el apóstol Pablo, son coherederas de la gracia. Y por eso el ejercer su don tiene el mismo valor que un hombre dentro de los propósitos de Dios al edificar la iglesia. Y hay mujeres dentro de esta congregación que sus enseñanzas me han impactado a mí. Y yo les digo, mujeres, no dejen de ejercer el ministerio de enseñanza. Porque muchos hombres han sido alcanzados por mujeres que han hecho la labor.
y ustedes tienen un alto valor para nosotros. Y, y, y el evangelista dice que muchas mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Entonces, no significa con esto que porque no estén dentro de un título de pastor maestro, ustedes no puedan ejercer la función de pastorear a otros. Reconocemos que varias mujeres tienen el don de pastor maestro y lo ejercen con otras mujeres, con los niños y aún con otros hombres dando capacitación a la iglesia. Y hay mujeres que pueden capacitarnos, pero ese don usado dentro de los parámetros bíblicos y sometimiento al señorío de Jesús cumplen el propósito de los dones al preservar la unidad, llevándonos a ser semejantes a Jesús. ¿Sí? Entonces, sí hay una función como pastoras, pero tiene un parámetro bíblico. ¿Ok? Entonces, cada una de ustedes puede ejercer ese don. ¿Se fue? Ok. Es importante resaltar que aunque una mujer puede tener el don de pastor maestro, ese don, sí está bien, ese don no está establecido para ser ejercido dentro del título de un pastor de una congregación en un culto general por los motivos anteriormente mencionados. De hacerlo así estaría en desobediencia directa a la palabra de Dios. O sea, cuando una mujer quiere ostentar el título de pastor, ¿sí? O quiere ser la pastora, reconocida como pastora de una congregación, eso es una directa desobediencia a la palabra de Dios. Y suena duro, pero es un orden establecido por Dios. Vuelvo y digo, no con eso significa que lo que tú haces al enseñar es menos. ¿Sí? Espero con esto que tú como mujer tengas la madurez para entender que hay un orden establecido, y yo doy gracias en nuestra iglesia porque mujeres, ustedes han entendido su papel y su propósito. Y vuelvo y digo, en lo personal, aún en un grupo pequeño, yo he sido edificado por mujeres que hacen su tarea y que lo hacen bien. Entonces, quizás en título tú no seas una pastora, pero en función sí. ¿Por qué? Porque cuidas el corazón de otras. La autoridad y el cuidado de la iglesia ha sido dada por Dios a los hombres. Por eso son los hombres, léanlo conmigo, hombres, son los hombres los responsables de ejercer el liderazgo dentro de la iglesia. Si no lo están haciendo, son considerados ¿qué? Negligentes. Ese es el llamado. Entonces, ¿qué dice la escritura? Dice que las mujeres maduras en la fe deben tomar a las más jóvenes e instruirlas en cómo debe ser su comportamiento. Y las mujeres que son jóvenes deben tomar a los adolescentes e instruirlas en cómo debe ser su fe. Y las adolescentes deben ser ejemplo a las niñas de cómo se vive la vida santa. Entonces, ¿entiendes tu responsabilidad delante de la iglesia, mujer? ¿Entiendes que no se trata de un título, sino de una función a la cual Dios te está llamando? Que no te está relegando o no te está colocando por debajo del hombre. Que en posición todos somos iguales, pero en función como cuerpo, cada uno de nosotros puede ser bendición a los demás. Entonces, algunas preguntas que me ayudarán a saber si tengo el don de pastor maestro. Primero, tengo un llamado de Dios a servir en su obra a tiempo completo. Eso es un llamado. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro dejó las redes y le seguía. Y sabes, yo te quiero decir una cosa, eso comienza como un anhelo. Y Dios comienza a moverte. Hasta que llega a un punto donde llegas como Jeremías. Que Jeremías dice, no lo pude resistir. No pude con tu llamado. Y yo no sé tú, que quizás hace tiempo Dios te está llamando a ser pastor. Yo no lo sé.
a que Dios, junto con tu esposa, a que tú juntamente con tu esposa, pues comience a pastorear una obra. Amo enseñar a otros las verdades de la palabra de Dios. La enseñanza es parte de mi vida. Realmente yo disfruto enseñar, porque esa es la característica de un pastor. Tiene la capacidad dada por Dios, su entrenamiento, su enseñanza, ama enseñar a otros. Lo otro es que no me cuesta estar pendiente de otras personas y ayudarlas en su crecimiento espiritual. No siempre es fácil. Hay oportunidades que uno dice que se van de solo, pero Dios dice, vaya por él, porque es su responsabilidad y es mi oveja. Es un llamado alto. Me gusta prepararme cada día para poder ayudar a otros a ser como Jesús. O sea, te preparas, lees la palabra de Dios para ayudar a otros a que sean como Jesús. ¿Ese es tu anhelo? Y no tengo problema para guiar a otros con el fin de que puedan crecer y madurar en su vida espiritual. Al igual que en el plano natural, un pastor va y busca la oveja, la cuida, la limpia, la cuida del león, la cuida del lobo, igual hace un pastor. Mira, una de las frases más comunes que uno encuentra en la iglesia es no te metas en mi vida. Y saben, a veces, aunque tú digas no te metas, somos llamados a meternos en tu vida, porque es nuestra responsabilidad. Y te vamos a decir cosas que no te gustan. Y te vamos a llamar la atención sobre cosas que no te gustan. Porque a la larga nuestro propósito es que tú seas como Jesús. Entonces, pensando en esto, quisiera animarlos a colocarse en pie, pensando en el don de evangelista y el don de pastor maestro. Quisiera preguntarte si tú tienes una carga por otros. Si tú en realidad estás sintiendo un llamado de Dios para evangelizar a otros. Quizás sí te gusta, pero te cuesta. Quizás sí tienes la carga, pero no lo haces. Quizás hoy Dios te ha hablado y te ha dicho, no te quedes callado. No denuncia, evangeliza. Pero si tú no tienes carga por el corazón, órale a Dios y dile, Señor, yo quiero que una persona te conozca. Si cada uno de nosotros compartiera el evangelio con una persona, ¿qué tan grande llegaría a ser nuestra iglesia en algunos años? Porque ese es el llamado. Quizás Dios te está llamando a pastorear a otros, quizás no con el título de pastor, pero sí a cuidar de otros. A personas que tienen problemas, a personas que no encuentran una solución, a personas que están diciendo, yo sí quisiera ir a tu iglesia, yo sí quisiera conocer a Jesús. Yo no sé si el Espíritu Santo te ha hablado, como en alguna oportunidad me llamó a mí y me dijo, yo quiero que hagas esto. Entonces cierra tus ojos ahí en concentración y habla con Dios. Yo no te estoy llamando. Es Dios. Y si te sientes incómodo y te sientes que esta predicación o esta enseñanza te está llamando a empezar algo nuevo, pues la invitación es a que no te quedes ahí. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, que nuestra oración sea, Señor, aunque yo no tengo carga por los demás, Señor, coloca en mí un deseo por orar por otros. Yo tengo carga por Alejandro. ¿Tú por quién tienes carga? ¿Tú a quién anhelas ver? Cuando comiences a orar y decirle, Señor, trae a mi vida una persona que no te conozca para hablarle de ti, Dios va a empezar a mostrarte quién es esa persona. Pero tú eres el responsable de cuidar de él, disipularlo, entrenarlo y animarlo a ser como Jesús. Si tú quieres esta mañana que yo le ore por ti y sientes que Dios te está inquietando, solo coloca tu mano en alto y yo voy a orar por ti. ¿Alguien quiere levantar su mano y pedir que yo ore? Gracias, 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 gracias.
Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Señor, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, cuando tú haces la pregunta que quién irá en tu lugar y quién predicará, el profeta Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y pues Señor, tú eres claro en tu palabra que tú nos estás llamando a evangelizar a las naciones, a nuestros compañeros de trabajo, a cada persona que está en nuestra vida. Hay personas aquí que han levantado su mano y han dicho, Señor, inquieta mi corazón, yo quiero servirte. Y hay otras que quizás no levantaron su mano, pero tienen ese deseo. Y pues Señor, delante de ti soy responsable, junto con el pastor Álvaro, de cuidar de tu congregación. Y pues Señor, espero que el día que yo te vea cara a cara, yo pueda decir, Señor, he hecho la tarea. Y no que me distraje con las cosas del mundo y hice lo que no me correspondía. Y pues te doy gracias por las mujeres de esta iglesia, Señor, que han sido fieles y que son fieles en enseñar tu palabra, en enseñar a otras, en que aunque en título no sean pastoras, pero en función sí, lo hacen con una dedicación y un amor por los demás que nos animan a imitarlas. Y pues Señor, cada uno de nosotros ha sido llamado a pastorear a otros, a cuidar de otros, como algún día alguien lo hizo por nosotros. Gracias, Señor, por darnos estos dones que ayudan a que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca sana y fuerte, para que tu nombre reciba toda la gloria. Gracias por hablar a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén.